Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Ideas que Vuelan. Soy José Ángel Cano, director de la agencia Somos Peces Voladores, y hoy pues tenemos un nuevo episodio de emprendimiento. Nuestra invitada de hoy es Faina Pulido, que es fundadora de Happiness School y nos va a contar pues un poco más sobre su negocio. ¿Qué tal, Faina? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Encantada de estar por aquí contigo, José. Así que un honor que que me hayas invitado a tu podcast. Es todo un placer. Además, bueno, tengo que decir que a Faina le ayudamos también en algunos temas, así que no, va a ser como muy fluido, nos conocemos bastante bien. Faina, primera pregunta de rigor, que esto ya es pues tradición. Un minuto para contarnos un poco sobre ti y que nuestra audiencia pues sepa quién eres, ¿no? Muy bien, esto es muy extenso. Esta pregunta es muy extensa, José, así que voy a Minuto. intentar, pues, resumirla muy bien. Pues, nada, mi nombre, como bien ha dicho José, Faina Pulido. Mi proyecto de emprendimiento es una escuela de felicidad. Y bueno, principalmente lo que trabajamos dentro de lo que es la escuela es ayudar a transitar los retos que el mundo moderno nos plantea, ¿no? Desde el área organizativa, educativa y así como también a particulares. ¿Y cómo lo hacemos? Pues principalmente a través de un programa de Happiness Transition, que lo que pretende es activar palancas a través de herramientas que, bueno, pues nos ayude a transitar estos retos que les hablaba antes, que es pues estrés, ansiedad, pérdida de valores, pérdida de pues, propósito vital, pérdida de cultura organizativa o falta de cultura organizativa. Pues principalmente dar herramientas que ayuden a activar palancas que nos ayuden a ese cambio de cultura, a ese cambio de conducta o ese cambio de hábito. Y esto, Faina, quizás por poneros en contexto, ¿no? Viene de tu trayectoria profesional y cómo se te ocurre esta idea, ¿no? O sea, cómo llegas a detectar esta necesidad y en qué momento dices, oye, pues voy a montar un negocio alrededor de esta parte. Sí, yo creo que tiene como varias fases, porque si me remonto a mi juventud, ¿no? De ahí la línea de educación que tiene Happiness School, pues fruto de mi propia insatisfacción vital, ¿no? Yo creo que cuando somos jovencitos, pues no nos educan a aprender a gestionar nuestros estados emocionales, no nos educan a saber dónde están nuestras principales potencialidades, dónde están nuestros principales talentos, ¿no? Y reenfocar nuestro desarrollo profesional y por ende personal, ¿no? En una línea donde nosotros podamos crecer, porque es ahí donde podemos aportar valor, ¿no? Entonces yo creo que durante mi juventud, pues no tuve nada claro ni en qué era buena, ni en qué destacaba, ni realmente cuáles eran mis talentos y hacia dónde enfocarme, porque tampoco tenía algo muy concreto que me gustase, no era una persona que yo decía, pues desde pequeñita que quería estudiar, no sé, que quería ser arquitecta o que quería ser médico, no tenía nada claro y tampoco yo no encontré una orientación que me ayudase pues a dirigirme un poco a nivel profesional. Entonces, fruto de esta insatisfacción vital, pues curioseo, ¿no? Por así decirlo. Aprendo muchas cosas. Yo siempre digo que tengo conocimientos de muchas temáticas de diferente índole, que en su conjunción nos viene o sea, viene a trabajar todo lo que, al final yo entendí que todo lo que yo había estudiado es todo lo que hay que trabajar cuando nosotros queremos pues transitar en nuestra vida desde la felicidad, ¿no? Cuando aprender a ser felices y además que esto sea sostenido en el tiempo, ¿no? Ahí yo creo que es la parte más de educación. En la parte profesional, pues yo, bueno, finalmente entendía cuál era mi propósito vital y en el mundo de la empresa, mi recorrido profesional en el mundo corporativo es de dirección de recursos humanos, ¿no? Entonces creo que nuestra máxima especialización para mí, creo que nuestra máxima especialización viene de nuestro punto de mayor dolor, ¿no? Porque es ahí donde nosotros pues más profundizamos y más nos queremos pues aprender y adquirir conocimiento y después aplicarlo, ¿no? Pues en el mundo de la empresa yo creo que
bueno, José, llevas siendo emprendedor mucho tiempo, pero seguro que en algún momento dado de tu vida has tocado el mundo empresarial, el mundo corporativo. Y es verdad que hay una carencia, ¿no? Hay una carencia de centrar o poner lo importante en las organizaciones, lo que es importante, ¿no? Que son las personas. Entonces, después de haber estado con muchas organizaciones, porque además también he hecho consultoría en recursos humanos con muchas empresas, pues me di cuenta de que realmente no se estaba entendiendo, o desde mi punto de vista, que para que nosotros pudiésemos tener éxito fuera de la organización, quiere decir, para que nosotros pudiésemos tener impacto a nivel clientes, primero teníamos que mimar muy mucho a nuestro mayor cliente, que es nuestro cliente interno, ¿no? Y la parte de personal, ¿no? En la parte de particulares, pues igual, es toda mi experiencia vital que la pongo al servicio de quien haya estado o esté pues transitando una insatisfacción vital, ¿no? O un cambio de paradigma, o un cambio de rutinas, un cambio de hábitos, o una pérdida del equilibrio, ¿no? En un momento de su vida. Y con tu visión desde recursos humanos, que en muchas organizaciones pues, suele ser quien vela por esta parte, ¿no? ¿Esto preocupa a la generalidad de las empresas o es algo anecdótico? ¿O está creciendo? ¿En qué punto de madurez está la preocupación de la empresa frente a la felicidad de sus empleados? Porque a veces, pues igual va por sectores, no lo sé. No, yo creo que antiguamente sí que es verdad que esto de la felicidad en la empresa había como una separación entre trabajar y ser feliz, ¿no? Era como en el trabajo no se podía ser feliz. Era como que nosotros nos teníamos que poner casi una máscara cuando íbamos a trabajar y quitárnoslas cuando saliésemos del trabajo, porque ahí era cuando residía nuestra felicidad, ¿no? Y realmente, al final, como yo siempre digo, la felicidad es una manera de estar, ¿no? Entonces, tú eres la misma persona, estés en una organización, estés trabajando o estés en tu ámbito personal, ¿no? Entonces, es verdad que antiguamente, hace muchos años, yo empecé a hablar de felicidad en el trabajo en el 2016 y, bueno, pues te miraban así como un poco, no termino de ver. Y cada vez es verdad que se va viendo más, cada vez pues se va enfatizando más en la necesidad, porque ya yo creo que es una necesidad de apostar por el bienestar organizativo y eso conlleva pues apostar por el bienestar individual de cada integrante de tu organización, ¿no? Y esto es importante. Yo creo que es importante que se entienda que si no existe un equilibrio en nuestras vidas personales, es complicado que nosotros podamos tomar buenas decisiones de trabajo, es complicado que nosotros podamos estar enfocados, concentrados en lo que estamos haciendo, ¿no? Y ya la ciencia pues lo avala, hay mucha investigación científica debajo de todo esto y se ha demostrado pues que cuál es el impacto a nivel organizativo de no tener esto en cuenta como cultura empresarial, ¿vale? Porque esto no hablamos de solo algo que se implementa en un momento puntual en tu organización, sino que tiene que consolidarse como una cultura. ¿Y esto en qué se traduce cuando pues, los equipos no son felices? ¿Se traduce en rotación? O sea, danos algunas pistas. ¿Dónde le duele a las empresas que no velan? Se traduce en mayor índice de rotación, se traduce en mayor índice de presentismo, se traduce en mayor índice de enfermedad, pues bien por contingencias comunes o contingencias profesionales, porque cuando no estás centrado en tu puesto de trabajo, es más viable que tú tengas un accidente laboral, ¿no? Pues porque no estás en lo que estás, ¿no? Entonces, al final impacta el bolsillo, porque todo esto al final pues te va a impactar en la cuenta de resultados de tu organización, ¿no? Estamos viviendo, ¿no? No es nada nuevo, no te estoy contando nada nuevo cuando estamos viviendo lo que se conoce en Estados Unidos como la gran renuncia, y es que las personas se están yendo de su puesto de trabajo. Si algo nos demostró el COVID es que han cambiado nuestras necesidades y ahora el trabajo no es tanto una prioridad. Quiero decir, sí es una prioridad, pero con unas condiciones determinadas. Ya no es trabajar a cualquier coste, no. Ahora es yo casi que pongo cuáles son las condiciones bajo las cuales yo quiero trabajar. Y aquí creo que las organizaciones tienen que escuchar mucho, ¿no? Escuchar mucho las necesidades de su personal, porque en base a eso diseñar políticas
de recursos humanos vinculadas a satisfacer esas necesidades. Porque si en Estados Unidos se está hablando de la gran renuncia, en España nos quedamos cortos. Bueno, los últimos informes de ADECO o del Foro Mundial del Trabajo, pues, o la Organización Internacional del Trabajo, se está hablando de la renuncia silenciosa en España, ¿no? Y esto yo lo vivo como directora de recursos humanos de una organización, lo estoy viviendo a día de hoy, ¿no? Es algo latente. ¿Qué es la renuncia silenciosa para quien no lo sepa? Pues la renuncia silenciosa es aquel personal que se está yendo de pues muchas organizaciones, digamos que prácticamente es como la gran renuncia en Estados Unidos, pero bueno, pues gente que se incorpora a tu organización y que no llega ni a los 2 meses no te dan ni el permiso del periodo de prueba y ya se están yendo, y esto habla, ¿no?, a otras. Yo siempre digo que el mayor impacto que puedes tener a nivel organizativo es cómo te hablan tus propios empleados, de tus propios empleados de tu empresa, ¿no? Entonces, pues ya esto se escucha, ¿no? Entonces ya ni se postulan por una vacante para tu puesto de trabajo, para un puesto de trabajo dentro de tu organización. Y yo entiendo que, claro, pues el servicio es muy personalizado porque depende mucho de la compañía, de la cultura, bueno, hay como muchas variables. Pero ¿hay algo transversal que nos puedas dar así como un poco de píldora? ¿Qué cosas pueden ayudar a mejorar un poco esa felicidad? Pues atender a la individualidad de cada trabajador. Y esto, cuando hablo de esto, antiguamente se hablaba del café para todos, ¿verdad? Y el café para todos se abolió hace muchos años, porque yo siempre hago la misma pregunta, pero ¿cómo te gusta a ti el café, José? Claro. ¿Cómo te gusta? Pues a mí me gusta sin lactosa porque soy intolerante, así que imagínate, el mío es especial. Bueno, pues entiendo que es con leche, pero sin lactosa. Sí. Bueno, pues a mí me encanta americano. O sea, pues para el caso es un ejemplo de que no todo el mundo tiene las mismas necesidades. Entonces, yo creo que es importante que trabajemos a cada persona dentro de la organización. Con esto no quiero decir que tengamos que ir, sino programas que nos permitan o que permitan a los empleados trabajar su bienestar, ¿sí? Y trabajar su bienestar en muchas ocasiones empieza por aprender a conocernos a nosotros mismos. Aprender realmente a identificar dónde yo puedo sumar dentro de mi organización, cuáles son mis fortalezas, cómo mis valores están alineados con la cultura, con los valores de la organización, cómo estoy alineado, lo que es importante para mí, con lo que es importante para mi organización. Yo creo que esto hay que implementarlo desde el inicio, ¿no? Ya desde el propio proceso de reclutamiento y selección tienes que alinear cultura y valores con realmente valores de la persona. Entonces, yo creo que es importante también tratar, cuando hablamos de bienestar, hablamos de estado emocional, hablamos de salud, hablamos de alimentación, o sea, hablamos de un montón de cosas que yo creo que no se están teniendo en cuenta dentro de muchas organizaciones. Hay algunas que sí, que ya están tomando acción y tienen una cultura muy vinculada al bienestar y a la felicidad, pero hay otras que no mucho, ¿no? Entonces, pues pequeñas acciones generan grandes impactos a nivel organizativo. Y ya siempre digo que empezar ya con una cultura donde desde el propio reclutamiento intentes implementar valores vinculados al bienestar, pues podrás tener a personas pues más alineadas, ¿no?, con tu organización, y principalmente digo en equilibrio, ¿no? Porque al final lo que hablábamos antes, cuando unas personas están en equilibrio son capaces de dar todo su potencial. Ahora, si esto no existe, es complicado dar todo tu potencial. Sí, No yo sé creo si que te he respondido a la pregunta, José. sí, sí me contestaste, me dejaste pensando un poco, claro, es complicado, ¿no? O sea, al final atender a las necesidades individuales exige un análisis potente, ¿no? No, claro, por eso te digo que al final son proyectos colectivos, eh, pero que a su vez están individualizados. Te digo un ejemplo, ¿no? De Happiness Transition, por ejemplo, que es el programa que yo tengo implementado para empresas. Al final trabajamos sobre una base de conocimiento aplicado, donde trabajamos diferentes fases
del conocimiento de la persona, ¿no? Entonces, aquí te digo, y cada uno esto lo trabaja de manera, hay una formación generalizada donde se habla de cosas tan básicas como cómo funciona nuestro cerebro, porque esto nos va a permitir saber cómo realmente nosotros estamos comportándonos y cómo eso está asociado directamente a cómo nosotros estamos pensando y cómo nosotros realmente todo esto lo podemos modular, ¿no? Entonces, si tú das unos parámetros generales sobre, ok, herramientas, cómo funcionamos, cómo nos gestionamos y cómo podemos cambiar un comportamiento, ¿no? Entonces estás impactando a nivel colectivo, pero es a nivel individual. No sé si me estoy explicando bien. Sí, sí, sí. Estaba pensando en cuánto tiempo se tarda en hacer este cambio. O sea, Implementar un programa, dice, de Sí. este tipo. Implementarlo como unos 3 meses. Es verdad que luego hay que retroalimentarlo, o sea, no es solo implementar un programa. Estamos hablando que tenemos que implementar una cultura y una cultura organizativa muere con la organización, por así decirlo, ¿no? Claro. O sea, se va transformando, obviamente, vamos mejorando, vamos optimizando la cultura empresarial, pero es verdad que el trabajo, es como decir el trabajo de la felicidad, el trabajo de la felicidad es toda la vida, hasta que uno se muera, ¿no? Claro, sí, quizás es ese cambio inicial y luego alimentarlo continuamente, ¿no? Yo, la verdad es que es muy interesante la propuesta de valor que tienes. La siguiente pregunta es, vale, ahí dentro, ¿cómo se nutre? Porque tú estableces unas bases, ¿no? Digamos, ¿se quedan recursos humanos a cargo? ¿Hay una parte de comunicación? Porque yo entiendo que también, más allá de las necesidades, también pues hay ciertas actividades globales, ¿no? No sé hasta dónde nos puedes contar, porque entiendo que ya alimentar mi curiosidad, ¿eh? No, Eh, no. pero ¿cómo continúa después, ¿no? ¿A quién implica en la organización? También, pues si nos están escuchando empresas y tienen curiosidad, que lo mismo, pues alguien te llama cuando acabe este podcast. Sí, yo creo que primeramente hay que concienciar a la línea directiva, ¿no? Porque son los primeros que tienen que dar ejemplo, ¿no? O sea, una cultura organizativa no puede ir de abajo hacia arriba, tiene que ir de arriba hacia abajo para que pueda ser increíble, ¿no? Por así decirlo. Entonces es verdad que primero se trabaja con los mandos intermedios y ellos son los que se encargan finalmente de difundir esta cultura, ¿no? Se pueden trabajar, puede ir por capas, o sea, trabajar primero con la línea de dirección y luego bajar, ¿no? Al resto de áreas, pues, desde mandos intermedios, resto de la organización, ¿no? Ahí sí que nos va a llevar más tiempo, porque cuando hablamos de implementar una cultura, bueno, el programa de 3 meses, es verdad que en muchas ocasiones trabajamos directamente con la línea de dirección y mandos intermedios. Vale. Pues si te parece, cambiamos un poco de tercio, ¿vale? Ahora, como este programa es pues también para personas que estén pensando en emprender y intentamos siempre darles algunos consejos, pues fruto de tu experiencia, de tu recorrido, de las cosas que has hecho bien y de las que no tan bien. Entonces, pues si tuvieras que lanzar algún consejo a alguien que está pensando en montar un negocio, ¿cuál sería? ¿O cuál es? Sí, si tuviese que lanzar un consejo sería principalmente que partan desde un equilibrio personal. Porque si eso no se da, el emprendimiento tiene muchas subidas y muchas bajas. Y si no eres capaz de gestionar de una manera adaptativa todo eso, es complicado. El emprendimiento se vuelve más complicado aún. Sí, Y siempre digo, ¿no? Esto, con ello, la toma de decisiones. ¿Desde dónde estás tomando decisiones, ¿no? Entonces, si realmente las estás tomando desde un desequilibrio interno, es posible que te puedas equivocar más veces, ¿no? Entonces yo diría, creo que el emprendimiento, algo que nos olvidamos en muchas ocasiones los emprendedores, que estamos tan apasionados con nuestro proyecto empresarial que, bueno, pues creo que todos lo hemos vivido, todos los que nos estén escuchando que sea emprendedor, que ni te acuerdas de comer, ni te acuerdas, duermes muy pocas horas, estás ahí como dopamina, ansiedad, sí. de dopamina total y al final pues nos olvidamos de lo importante que somos nosotros, ¿no?
Entonces, es importante tener claridad mental, es importante tener un buen descanso, es importante tener una buena nutrición, es importante tener una buena hidratación, es importante movernos, ¿no? Yo creo que todo esto es importante, estar como muy sólida, que nuestra estructura, que somos nosotros, esté muy sólida. Sí, nosotros en Somos Peces Voladores nos llegan muchos proyectos que son ideas, o sea, como el título del podcast, ¿no? Son ideas que no están traducidas. Y muchos vienen con un proyecto empresarial pues sólido, pensado, bueno, luego puede pasar lo que... Pero siempre hay pues personas que vienen desde la desesperación, o sea, de pues esto es lo que sé hacer, me he quedado sin trabajo, voy a intentar y estos lo que vemos es que muchas veces pues acaban antes de empezar, muchas veces. Es muy importante lo que dices, estar muy centrado, estar muy fuerte, estar cuidando todas esas variables y no llegar desde la desesperación a emprender, sea lo que sea. Sea lo que sea. Ya puede ser ponerte como profesional independiente, que ni siquiera necesitas un servicio concreto. Estos también, o sea, si es desde la desesperación, se nota mucho y cuesta mucho arrancar un negocio, ¿no? Al final necesitas muchas variables que controlar. Vale, ya hemos hablado del consejo, ahora hablemos de los errores. Cuéntanos algo que hayas dicho, esto no lo tendría que haber hecho, o bueno, o este aprendizaje me llevó, pero para la próxima no vuelvo a caer ahí. Yo creo que lo más, si tuviese que dar un consejo, bueno, mi experiencia, al final hablo de mi experiencia y es no ir tan sola, sino saberte rodear de un equipo humano que te ayude, ¿no? Porque al final cuando queremos abarcar todo y al final no estás en nada, ¿no? O sea, si al final intentas abarcar todo y ya no parte de un equilibrio, pues imagínate, ¿no? Como esa mezcolanza, pues al final terminas pues, casi que no pudiendo desarrollar el proyecto porque es que ya no te puedes ni sostener tú como persona, ¿no? Entonces, para mí lo importante es saber delegar cosas, saber identificar a personas que te puedan echar una mano en cosas en las que tú no eres experta, porque además el tiempo es limitado, ¿no? Y tú tienes que poner todo tu potencial y toda tu energía en lo que tú sí sabes hacer. Y en lo que no sabes hacer, pues ir derivándolo en profesionales que sí aporten valor en ese área, ¿no? Sí, porque yo creo que es verdad que podemos llegar a aprender a hacer cosas, pero el tiempo que te lleva ese aprendizaje muchas veces no lo compensa. O sea, es mucho mejor No. contar con un profesional y poder centrarte en otras cosas más relevantes para el negocio, ¿no? Sí, para mí esa es como algo que yo hubiese mejorado, ¿no? Que al principio, pues, bueno, intento hacerlo yo todo y hay cosas que se me escapan de la mano porque no va a mi área de conocimiento. Y aunque estoy inquieta y me encanta aprender y curiosear y demás, pues al final te das cuenta de que Se tarda mucho que no también, sí. puedes con todo, ¿no? Sí. Ahora, en el punto que estás, y si quieres, avanzamos hacia la parte de marketing. Como es nuestro tema, pues hasta donde llegues, porque yo sé que estás en Instagram, de hecho te veo como muy activa. ¿Qué estás haciendo ahora para conseguir clientes y sobre todo por dónde van los tiros hasta donde puedas contar? Entiendo que no nos vas a contar tu estrategia, pero ¿qué cosas, pues para captar a estas empresas que entiendo que son grandes, pues estás planteándote hacer o ya estás haciendo, ¿no? Bueno, esto yo, como te decía José, no soy buena en esto, entonces lo he puesto en manos de profesionales que sí son buenos en esto. No me voy a meter en cosas que me suponen un gran desgaste para mí profesional y personal, por supuesto, cuando a lo mejor el impacto que yo puedo hacer es bastante reducido con respecto, porque mis conocimientos, no tengo esos conocimientos como alguien que me pueda echar una mano en toda esta parte. Entonces, pues sí, me he puesto en manos, como José ha dicho, pues hacemos cosas juntos. En este caso, pues sí que me he puesto en manos de Somos Peces Voladores. Pero sí que yo te veo mucho en Instagram y eso genera marca porque veo que haces directos. Bueno, o sea, yo creo Sí, que... Y también apoyar...
desde la marca personal, que esto es algo que a veces se hace y otras muchas no, desde la marca personal a la marca de la empresa, de los fundadores, pues suma mucho. O sea, realmente suma bastante, de hecho, porque ya te Yo creo que posiciona. como uno de mis valores fundamentales es la contribución, ¿no? De hecho, por eso soy emprendedora y por eso pues me he emprendido un proyecto así, tan ambicioso igual, pues me encanta la divulgación. Entonces sí que es verdad que en Instagram he, he estado más activa, ahora no estoy tanto, pero sí que estoy activa, pero desde el punto de vista divulgativo principalmente, ¿no? Porque me gusta compartir pues tips que les puedan servir, ser útil, pues para trabajar, como comenté al principio, para trabajar el equilibrio interno de cada uno de nosotros, ¿no? El bienestar y nuestra felicidad. Y, Entonces, sí, ahí estoy, digamos que activa. ¿Y tus planes de futuro, los planes de Happiness School para el futuro, por dónde pasan? Bueno, mis planes de futuro de Happiness School pasa por el mundo de la empresa. Hay que saber muy bien, ¿no? Y yo creo que esto lo hemos hablado, José, hay que saber muy bien en qué segmento centrarte. Hay empresas que necesitan una serie de características. Eso te das cuenta con el tiempo, ¿no? Con el tiempo te das cuenta de que igual has estado tocando las puertas pues de organizaciones equivocadas, porque para poder impactar, primero hay que partir con una cultura, por lo menos con cultura, ¿no? Da igual cuál sea la cultura, pero por lo menos con una cultura. Entonces sí que es verdad que centrar más en foco en aquellas empresas que sean más permeables a este tipo de programas, porque tengan un despertar de la conciencia, porque sean empresas como mucho más conscientes. Entonces sí que es verdad que es más fácil implementar un programa de esta índole. En el campo de la educación, pues seguimos avanzando. Yo, sabes que trabajo con centros de formación profesional, he trabajado con universidades también, integral en el aula. Pues que entiendan, ¿no? Que entiendan creo que nos han vendido una visión bastante ilusoria de la felicidad y no nos han dado herramientas, como dije al principio, para poder transitar todo. Porque yo siempre digo que si algo vamos a tener que gestionar a lo largo de toda nuestra vida, siempre van a ser nuestros estados emocionales, ¿no? Pero esta asignatura se olvidaron introducirla en la educación, ¿no? Entonces, bueno, pues no ceso mi empeño de cada vez ir copando un poco más también en esta línea hasta, bueno, si podemos tener una asignatura de felicidad que ya existe en muchos países, ¿no? En España todavía no ha llegado, pero en muchos países ya existe. Pues bueno, seguiremos haciendo ruido. Y a nivel particular, pues cada vez voy sacando más programas que nos van ayudando a transitar, pues, nuestra felicidad, ¿no? Entender cómo funcionamos y a partir de aquí cómo podemos cómo podemos activar palancas para generar este cambio conductual y de hábito. Pues seguro que sí. Yo creo que podemos utilizar, ya estamos afrontando la recta final de este podcast, podemos utilizar este canal para cómo te encuentran nuestros oyentes. Si hay una empresa que quiera contratar tus servicios, ¿dónde tiene que ir? Pues mi página web, una página web maravillosa que bueno, que hemos terminado hace poquito y la verdad que estoy muy contenta con el resultado final. Faina Pulido es la página web. Y luego en Instagram también me pueden encontrar, que es faina_pulido, y ahí también pues, me pueden encontrar, ¿no? Yo creo que son las dos vías más cercanas por la cual pueden ponerse en contacto conmigo. Genial. Pues, y ya para cerrar del todo, sabes que nuestras dos últimas peticiones a nuestros invitados son, por un lado, recomiéndanos un libro y por otro, ¿quién crees que debería ser nuestro siguiente invitado, ¿no? En el siguiente podcast? Si nos puedes recomendar a alguien que creas que pueda ayudar a otros emprendedores. Pues sí, claro. Hay mucha gente a la que te podría recomendar, ¿no? Pero bueno, Mira, igual si tuviese que decirte a alguien, te diría que Jesús Chicón, que es bueno, un médico estético que tiene un proyecto muy interesante también.
Y bueno, creo que sería un buen ejemplo de profesional que ha emprendido y que ha logrado sostenerse en el tiempo, ¿no? Y con una visión de la estética muy bonita. Así que te diría Jesús Chicón. Y Genial. respecto a un libro, hay muchos libros que yo recomendaría. A mí, por ejemplo, uno de los libros que más me impactó, igual no sé si ahora para el emprendimiento, pero gente que está ahí como intentando emprender, a mí me activó y me especialicé en felicidad en el trabajo, pues por este libro, digamos que activó una palanca, no que cita en la cima, de Raymond Sansó. Genial, pues lo vamos a dejar por ahí abajo para pues quien quiera echarle un ojo que le pegue un vistazo. Y nada, con esto, Faina, mil gracias por aceptar nuestra invitación, por contarnos más sobre este proyecto. Yo sé que os va a ir fenomenal. Igual te traemos dentro de unos meses para que nos cuentes cómo ha ido evolucionando. Claro, yo feliz. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un honor para mí, vuelvo a repetir, estar por aquí y poder, pues bueno, aportar mi granito de arena y que les pueda servir a alguien o activar alguna palanca de alguien, pues yo feliz, ¿no? Feliz de compartir todo mi experiencia principalmente, mi conocimiento y experiencia, bueno, un poquito, una pincelada de cómo he transitado esto, lo que es el emprendimiento, ¿no? Así que muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, por la oportunidad. Pues muchas gracias, Faina. Cerramos ya con esto. Bueno, para que no me pongan las pilas, si queréis suscribiros, ahí tenéis la campanita, o si estás en Spotify también suscríbete para recibir pues cuando tenemos nuevos episodios. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias a todos y todas.